El otro día le realizaron una entrevista a la figura mediática Marc Giró, que si buscáis información sobre él en Google saldrá que es un presentador de televisión y periodista, a pesar de que, como también agrega, es licenciado en Historia del Arte y en Moda, porque parece que los periodistas lo son sin titulación y que esa misma titulación solo se le exige para que ejerzan a algunos y a otros no, en consideración de cómo convenga. La cosa es que el tema que vamos a tratar hoy es por un segmento que veremos a continuación en el que este hombre, Marc Giró, habla sobre el sentimiento y de lo que es ser una mujer. Veamos primero esta fracción del vídeo. A mí la izquierda me parece maravillosa. Entonces, yo a las de izquierdas ya os digo, cariño, ya. Esto como ha pasado ahora con lo de la transexualidad de las feministas, ¿qué coño me estáis hablando ahora? ¿A ti te parece que las feministas nos vamos a poner a hablar ahora que las transexuales son mujeres? No son... Coño, aquí es mujer la que decide que es mujer y a tomar por culo y tú te callas. Harry Potter. Como podréis haber visto, se trata un tema que creo realmente importante, sobre todo en lo que afecta a la política del último siglo. Y es el tema de la identidad sexual. Seguramente este tema lo hayáis visto tratado en multitud de ocasiones y desde distintos ángulos. Es el tema de poner en consideración qué es el género sexual y hasta qué punto puede fluir de uno a otro. Como dice Marc Giró, se trata en la historia del feminismo y en la historia de la izquierda, como se refiere él, aunque en esto la primera diferencia que tengo con su argumentación es que la izquierda no solo hay varios tipos de izquierda, por supuesto, y no todas la izquierda, como dice él, que le encanta la izquierda, no todas las izquierdas son progresistas desde un punto de vista social. Hay, por ejemplo, algunos puntos, algunos partidos comunistas que pueden ser conservadores en lo social, es decir, como por ejemplo el caso, digamos, de la Unión Soviética o en algunos estados que hayan sido propiamente comunistas, que se me vengan ahora a la mente, como puede ser Yugoslavia o Albania, en las que los derechos de estas personas, o no los derechos, sino la manifestación de comportamientos homosexuales han sido gravemente penalizados. Comportamientos homosexuales o transexuales, etcétera, hayan sido gravemente penalizados y perseguidos. Pero bueno, entendamos que Marc Giró se refiere primeramente a la izquierda progresista, ¿no? Es la que llamamos esa sección de la izquierda que se abandera con la lucha por la lucha de los derechos de supuestas minorías, ¿no? De distintas identidades. El debate viene aquí sobre qué es una pregunta que se ha hecho en esta temática sobre qué es una mujer. Marc Giró se refiere a una clase de feminismo, ¿no? En el enclave del feminismo insulta y se refiere a feministas excluyentes de la transexualidad, lo que coloquialmente se conoce como TERFs. Son aquellas feministas que no reconocen como mujeres en todas las condiciones a personas que anteriormente fuesen hombres, que se consideran a sí mismas mujeres y que posteriormente pues, realizan procesos para su conversión. Marc Giró termina la declaración diciendo con que queda igual y que mujer es todo aquel que se sienta mujer, que es en definitiva entonces transpone el ser mujer a un sentimiento y no podría distar más de la realidad, puesto que la mujer en sí misma es un concepto biológico y genético. El ser humano como base puede predisponerse a dos sexos en el nacimiento, aunque se diga que pueden haber mutaciones o extravagancias genéticas como la intersexualidad, que aún así lo único que se suele desarrollar más un género que otro, y aún así solo se tienen los dos existentes, ya que genéticamente, por la composición de la realidad en sí misma, la biología, en el caso del ser humano, solo puede darse si es hombre o si es mujer.
dependiendo de la combinación cromosómica correspondiente. Y es que en la izquierda progresista es muy llamativo el tema de la lucha que se ha intentado dar respecto a que se transforme el ser mujer en un sentimiento abstracto, cuando eso por definición no puede hacerse. La mujer, como el hombre, necesita unas características concretas, sea la genitalia, sea ciertos niveles de hormonas y también del desarrollo tanto muscular como la composición ósea del individuo. Eso es lo que compone el sexo biológico, y la genética no puede cambiarse de ninguna forma. Esa es la realidad en sí misma. Otro caso en la dimensión abstracta de las cosas sería el comportamiento que se tiene como individuo, es decir, el comportamiento que la humanidad o la sociedad en su mayoría asocia normalmente con un sexo o con otro. Aquí podríamos entrar incluso hasta la moral. Habrá personas que le parezca mal el hecho de que una persona se trasvista o no se trasvista. Es decir, la moral es una herramienta que la humanidad va perfeccionando o va cambiando a través de los años. Y creo que perfeccionar eh, no es el término idóneo, porque vemos como hay sociedades hoy en día, y seguramente que a lo largo de los años no procesen una moral que sea aceptable para otras sociedades contemporáneas. Con esto quiero decir que una cosa a tener en cuenta en este debate es lo que debe tenerse en cuenta es la identidad que quiera tener una persona. El sexo no puede ser cambiado. Si una persona quiere realizar un proceso, tenemos la denominación para ese tipo de personas. Si un hombre quiere hacer el proceso, estaríamos hablando de una mujer transexual en todo caso, ya que no es una mujer como tal, no es una mujer biológica, es una persona que ha realizado un proceso por el que ha querido cambiarse de sexo, pero el biológico sigue siendo el suyo. Creo que parte de la comunidad de ese tipo de personas también lo comprende y va con esa argumentación. Por supuesto, sin menoscabar, jamás creo que por mucho que puedas tener diferencias o estar en desacuerdo con este tipo de cosas, lo principal es tratar sobre todo a los individuos que no cometen ningún tipo de infracción legal y que no cometen daño ajeno, es tratarlos con humanidad intrínseca, eso por supuesto. Tampoco, y me da igual del lado del que venga, tratar siempre con la humanidad intrínseca que tiene un ser humano inocente, por supuesto. Eso también es criticable en ese sentido. La cosa es, por ello, el no caer en este tipo de falacias y sentimentalismos, porque vemos que personas como Marc Giraud no quieren hacer caso a la realidad. Parece que sufren una especie de cobardía por citarse con la realidad, ya que no quieren, justamente lo que no quieren es hacer un examen crítico y un análisis a la realidad y estructurarla como tal. Yo sé que es mucho más fácil el sensacionalismo y el sentimentalismo. Es decir, vale, pues como todo, si quieres ser cualquier cosa, si quieres ser tomando a la ligera, ¿no? Si quieres sentirte cualquier cosa, pues realízalo, ¿no? Como ese afán, bueno, no anárquico, sino liberal, pero en el sentido llevado a un extremo absurdo, ya que la realidad jamás puede comprenderse así. La realidad no es lo que uno quiera creer que es. La realidad es una definición en sí misma. La realidad se manifiesta como lo que es. Otra cosa es el perspectivismo que tenga el ser humano como agente transformador o de entendimiento de esa realidad, ¿no? Y me pongo hegeliano en ese sentido. Y lo digo de esta forma porque creo que esta clase de idealismo anárquico puede resultar muy peligroso para cierto tipo de personas. El hecho de que uno se crea algo que no es y que no coincide con lo que va a ser, porque puede provocar mucho, mucho dolor, sea mental o físico, sobre todo para personas, como ya hemos visto, casos de arrepentidos refiriéndome al caso concreto, del tema concreto del que estamos hablando,
personas que pensaban que con cirugía o con una transformación sexual podrían darle solución a sus problemas mentales o problemas diarios, y ahí finalmente se han arrepentido por la irreversibilidad de sus acciones. Eso es lo más peligroso que puede hacer una persona, el creer en soluciones o creer en algún tipo de delirio que se quiera ajustar desesperadamente a encontrar una salvación a todos sus problemas. Aunque sí que hay personas que, en este caso, sí que hay personas que se quieran realizar procesos para hacerse aparentar del otro sexo. Hay otras que por desesperación pueden recurrir a esa clase de operaciones o esa clase de comportamientos cuando no es una solución real y deberían buscar la forma realista de confrontar sus problemas.